Era una mañana de verano en Madrid, de esas en las que el sol ya amenaza con derretir el asfalto a las 9 de la mañana y los madrileños buscan refugio en terrazas con ventiladores que lanzan más aire caliente que fresco. Pero en la ciudad deportiva de Valdebebas, el epicentro del madridismo, el calor era lo de menos. Allí, el ambiente estaba más cargado que un penalti en el minuto 93 de una final de Champions. La noticia había caído como una bomba en la capital. Es oficial. El Real Madrid tenía un nuevo central, y, para sorpresa de muchos, Xabi Alonso, el nuevo timonel del equipo blanco, había dado un portazo a las esperanzas de Raúl Asencio de consolidarse como titular. Las redes sociales ardían, los bares de la ciudad hervían con debates, y hasta los taxistas, siempre al tanto de todo, ya tenían teoría sobre quién era el elegido para reforzar la zaga merengue. Xabi Alonso, con esa calma tolosarra que parece sacada de un manual de zen, había llegado al Real Madrid apenas unas semanas antes, en mayo de 2025, tras despedirse del Bayer Leverkusen con un palmarés que haría sonrojar a más de un entrenador veterano. La afición madridista, que aún lloraba la salida de Carlo Ancelotti, ese italiano que parecía tener un pacto con el diablo para ganar finales imposibles, recibió a Xavi con una mezcla de ilusión y escepticismo. «Es uno de los nuestros», había dicho Florentino Pérez en la presentación, con esa sonrisa de quien sabe que tiene un as bajo la manga. Y Xavi, con su traje impecable y su discurso medido, prometió un equipo que haría que el madridismo gritara: «Ese es mi Real Madrid». Pero nadie esperaba que su primera gran decisión fuera tan tajante. Asencio, el canterano que había sorprendido a todos la temporada pasada, no estaba en sus planes. Al menos, no como titular indiscutible. Raúl Asencio, un joven de 20 años con cara de niño bueno y tackles de gladiador romano, había sido la revelación de la zaga madridista en la temporada 2024 a 2025. Con Militao y Alaba lesionados, porque, seamos sinceros, el Real Madrid parecía tener una maldición en la enfermería, Asencio se había ganado el puesto a base de actuaciones sólidas y una confianza que parecía inmune a la presión del Bernabéu. Los aficionados, siempre hambrientos de nuevos héroes, lo habían bautizado como el nuevo hierro, aunque, en realidad, cualquier central decente que salga de la fábrica recibe ese apodo por defecto. Pero el Mundial de Clubes, ese torneo veraniego que mezcla glamour con jet lag, había sido su talón de Aquiles. En el partido contra Pachuca, Asencio vio una roja a los 7 minutos por una falta sobre Salomón Rondón que, según los árbitros, fue de último hombre. Los memes no se hicieron esperar. «Asencio expulsado antes de que me llegue la cerveza al palco», tuiteó un aficionado. Xavi, desde el banquillo, frunció el ceño, y ese gesto fue el principio del fin para el canterano. En la rueda de prensa posterior, Xavi fue diplomático, como siempre. «Raúl es joven, tiene talento, pero necesita aprender de estos momentos», dijo, mientras los periodistas anotaban frenéticamente, buscando entre líneas alguna pista de lo que vendría después. Pero los que conocen a Xavi saben que detrás de esa calma hay una mente que no da puntada sin hilo. No era solo la expulsión. En el debut contra Al Hilal, Asencio había estado impreciso, perdiendo balones que, en un equipo como el Madrid, son pecado mortal. «No me gusta forzar a jugadores en posiciones que no dominan», había dicho Xavi en privado al club, según filtraciones que corrieron como pólvora. Y aunque Asencio era central de pura cepa, Xavi quería algo más, un defensor que no solo detuviera al rival, sino que iniciara el juego desde atrás con la precisión de un reloj suizo. Asencio, por muy prometedor que fuera, aún no estaba a ese nivel. Y Xavi, que había convertido al Leverkusen en una máquina de jugar bonito, no estaba dispuesto a esperar. Mientras los titulares de la prensa deportiva se cebaban con el descarte de Asencio, Xavi le da la patada al canterano. Rezaba uno particularmente sensacionalista. Otra noticia empezó a tomar forma. El Real Madrid había cerrado la llegada de un nuevo central, y no era cualquier nombre sacado de un rumor de Twitter. Se trataba de Joan Martínez, un chaval de 17 años que ya había dado de qué hablar en la cantera madridista. Martínez, que había pasado por el Juvenil C, el Juvenil A y el Castilla en tiempo récord, era el elegido por Xavi para reforzar la defensa. «Es el central del futuro», dijo un ojeador del club a un periodista de Marca, probablemente mientras compartían un café en la sala de prensa de Valdebebas. «Tiene la cabeza de Ramos y los pies de Piqué, pero sin el Twitter». La comparación era atrevida, pero los madridistas, que llevaban años soñando con un nuevo ídolo de la fábrica, se subieron al carro de inmediato.
Joan Martínez no era un desconocido para Xavi. El tolosarra, que había iniciado su carrera como entrenador en la cantera del Madrid, lo había seguido de cerca durante su etapa en el infantil. Es un líder natural, comentó Xavi a su cuerpo técnico, según fuentes cercanas al club. Martínez había tenido un revés la temporada pasada. Una lesión de ligamentos lo había dejado fuera de combate durante meses, justo cuando estaba a punto de dar el salto al primer equipo con Ancelotti. Pero ahora, recuperado y con la confianza de Xavi, estaba listo para asumir el reto. La decisión no solo era un guiño a la cantera, sino también un mensaje claro. Xavi quería un equipo joven, ambicioso y con hambre de gloria. Y Martínez, con su 1,90 de estatura y una serenidad que desmentía su edad, encajaba perfectamente en ese molde. Pero, como siempre pasa en el Real Madrid, no todo era tan sencillo. La llegada de Martínez desató una tormenta de opiniones en la afición. En los bares de la Plaza Mayor, los debates eran más intensos que un clásico contra el Barça. ¿Cómo va a sentar a Asensio por un chaval que no ha jugado ni un minuto en primera?, bramaba un señor con una camiseta de Zidane descolorida por los años. Xavi sabe lo que hace, hombre, que viene de ganar la Bundesliga con un equipo de segunda fila, replicaba otro, agitando su caña como si fuera una batuta. En las redes, la cosa no era menos caótica. Almohadilla Asensio no se toca se convirtió en tendencia, mientras otros celebraban la apuesta por Martínez con montajes épicos de su cara sobre el cuerpo de Thor. Hasta los influencers madridistas, esos que graban vídeos analizando hasta el calentamiento del equipo, se subieron al tren. Martínez es el futuro, pero Asensio merece una oportunidad, decía uno, cubriéndose las espaldas por si acaso. La prensa, por su parte, no perdía oportunidad de echar leña al fuego. Marca publicaba un reportaje titulado «La fábrica sigue siendo la joya de la corona», destacando cómo Martínez y otros canteranos como Jacobo Ramón podían salvar la defensa del Madrid. AS, más crítico, señalaba que Xavi arriesga demasiado al descartar a Asensio tan pronto. Y en las tertulias de radio, los expertos se desgañitaban defendiendo sus posturas. «Es una locura. Asensio es el presente, Martínez es un experimento», gritaba un comentarista. «No, no, no. Xavi está construyendo un proyecto a largo plazo», respondía otro, mientras el moderador pedía calma sin mucho éxito. Hasta los corresponsales internacionales, desde Inglaterra hasta Argentina, se hacían eco de la noticia. «Xavi Alonso's bold move, betting on youth over experience», titulaba The Guardian, con esa pomposidad tan británica. En medio de todo este revuelo, el propio Asensio mantenía un silencio sepulcral. Su Instagram, que solía estar lleno de fotos entrenando o celebrando con sus compañeros, no se actualizaba desde la expulsión contra Pachuca. Los rumores decían que estaba dolido, pero decidido a pelear por su puesto. «Raúl no es de los que se rinden», aseguró un amigo cercano al jugador en una entrevista anónima con El Confidencial. Y es que Asensio tenía motivos para estar frustrado. No solo había perdido la confianza de Xavi, sino que también cargaba con el peso de un escándalo extradeportivo, un proceso judicial por la difusión de un vídeo sexual de una menor en el que estaba implicado junto a otros excompañeros de la cantera. Aunque el Real Madrid lo defendía con sus servicios jurídicos, la situación había dañado su imagen, según algunos, su concentración en el campo. Xavi, sin embargo, no parecía inmutarse por el ruido mediático. En los entrenamientos se le veía trabajando mano a mano con Martínez, corrigiendo su posicionamiento y animándolo a arriesgar en la salida de balón. «Más rápido, Joan, que el balón no muerde», le gritó en una sesión, según un periodista que espiaba desde las gradas con unos prismáticos. Los veteranos del equipo, como Rudiger y Militao, también parecían haber acogido al joven central con los brazos abiertos. «Es un crack, pero le falta un poco de calle», bromeó Rudiger en una entrevista, probablemente recordando sus propios inicios. Hasta Bellingham, el nuevo líder del vestuario, se pronunció: «Joan tiene algo especial y Xavi sabe cómo sacarlo», dijo en una rueda de prensa, con esa madurez que hace olvidar que solo tiene 22 años. Pero no todo eran flores para Martínez. Los más escépticos señalaban que, a sus 17 años, aún le faltaba experiencia para enfrentarse a delanteros como a Alando Lewandowski. «Es un riesgo enorme», escribió un columnista en El País. «Si Martínez falla, Xavi quedará en el ojo del huracán». Y no faltaban razones para preocuparse. El Mundial de Clubes había dejado claro que el Madrid necesitaba solidez defensiva,
no experimentos. El empate contra Al Hilal y la victoria sufrida contra Pachuca, con un hombre menos, habían expuesto las carencias de la zaga. Militao, aún recuperándose de su segunda lesión de cruzado, no era el mismo de antes. Alaba, a sus 33 años, empezaba a mostrar el desgaste de una carrera llena de batallas. Y Rüdiger, aunque seguía siendo un muro, no podía jugarlo todo. Martínez, por muy prometedor que fuera, llegaba con más preguntas que respuestas. Aún así, Xavi tenía un plan. Su esquema preferido, un 3-2-2-3 que había perfeccionado en el Leverkusen, requería centrales con una visión de juego casi de centrocampista. «Quiero una defensa que sea el primer paso del ataque», explicó en una entrevista con RTVE. Y Martínez, con su capacidad para leer el juego y su precisión en los pases largos, encajaba como anillo al dedo. Además, Xavi no estaba solo en su apuesta por el canterano. Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla y amigo cercano de Xavi, también había dado su visto bueno. «Joan está listo para dar el salto», aseguró Arbeloa en una charla informal con la prensa. Y si alguien sabía de centrales, era el espartano, que había defendido la camiseta blanca con uñas y dientes. Mientras tanto, el resto del equipo seguía adaptándose al estilo de Xavi. Los entrenamientos en Valdebebas eran una mezcla de intensidad táctica y buen rollo, con el Tolosarra corrigiendo detalles con la misma calma con la que pedía un café. «Es como si tuviera un GPS en la cabeza», comentó Valverde, impresionado por la claridad de las instrucciones de su nuevo míster. Los fichajes de verano, como Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen, también empezaban a encajar en el puzzle de Xavi. Huijsen, otro central joven que había brillado en la Juventus, era la otra gran apuesta defensiva del club. «Entre Huijsen y Martínez, el Madrid tiene centrales para una década», escribió un analista en Bernabéu Digital, aunque no todos compartían tanto optimismo. En las oficinas del club, Florentino Pérez observaba todo con satisfacción. La llegada de Xavi y la apuesta por la cantera eran parte de su estrategia para rejuvenecer el equipo sin perder competitividad. «La fábrica es nuestro mayor tesoro», dijo en una entrevista con realmadrid.com, probablemente mientras firmaba un cheque para pagar la reforma del Bernabéu. Pero incluso Florentino sabía que el camino no sería fácil. El Mundial de Clubes, con su formato extenuante y sus rivales impredecibles, era solo el aperitivo. La Liga, la Champions y la Copa del Rey estaban a la vuelta de la esquina, y el Madrid no podía permitirse tropiezos. La afición, siempre exigente, no perdonaría una temporada en blanco, ni siquiera a un mito como Xavi. Volviendo a Asencio, su futuro era una incógnita. Algunos rumores apuntaban a una posible cesión en invierno, quizás a un equipo de media tabla en la Liga o incluso al extranjero. Otros creían que Xavi le daría una segunda oportunidad, sobre todo si Martínez o Huijsen no cumplían las expectativas. «Raúl tiene que aprender a gestionar la presión», comentó un exjugador madridista en una tertulia de Onda Cero. «El Madrid no es un club cualquiera, aquí no hay tiempo para madurar tranquilo». Y aunque Asencio seguía entrenando con la misma intensidad, los que lo conocían notaban un brillo menos en su mirada. La expulsión contra Pachuca, el escándalo judicial y ahora el ascenso de Martínez eran demasiados golpes para un chaval de 20 años. En cuanto a Martínez, su debut oficial con el primer equipo estaba cada vez más cerca. Los próximos partidos del Mundial de Clubes serían su prueba de fuego. Si Xavi lo pone contra el PSG o el Bayern, es porque confía ciegamente en él, escribió un periodista en Defensa Central. Y aunque el joven central mantenía un perfil bajo, sus compañeros ya empezaban a hablar de él como un futuro capitán. «Es un tío que no se arruga», dijo Courtois, que había compartido varios entrenamientos con él. Hasta Vinicius, siempre bromista, le había puesto un apodo, «el muro», aunque Martínez, tímido como pocos, se sonrojaba cada vez que lo escuchaba. Mientras el sol seguía abrasando Madrid, la ciudad vivía inmersa en su nuevo culebrón futbolístico. Los bares seguían llenos, las redes no paraban de generar memes, y los taxistas ya tenían una nueva teoría: «Martínez será el nuevo Ramos, te lo digo yo». En Valdebebas, Xavi seguía trabajando, imperturbable, con la certeza de quien sabe que el éxito no llega por casualidad. Asencio, Martínez, Huijsen, Rüdiger, las piezas del puzzle defensivo empezaban a encajar, pero solo el tiempo diría si el nuevo Madrid de Xabi Alonso cumpliría las expectativas. Por ahora, una cosa era segura:
El madridismo, como siempre, vivía al borde de un infarto, entre la euforia y el drama. Y así, entre debates, rumores y sueños de grandeza, el Real Madrid seguía escribiendo su historia. El calor en Madrid no daba tregua, y en las calles cercanas al Santiago Bernabéu, los vendedores ambulantes hacían su agosto ofreciendo botellas de agua helada a los turistas que fotografiaban el estadio como si fuera la octava maravilla del mundo. En los kioscos, los periódicos deportivos apilados mostraban portadas con la cara de Joan Martínez, algunas con titulares tan grandilocuentes que parecían escritos por un poeta en plena fiebre, el heredero de la zaga blanca. En los bares de Chamberí, los parroquianos seguían diseccionando la decisión de Xabi Alonso como si fueran estrategas militares, con servilletas llenas de garabatos que intentaban explicar por qué Asensio había caído en desgracia y cómo Martínez, un chaval que aún no podía comprar una cerveza legalmente, iba a salvar la defensa del Real Madrid. La ciudad, en definitiva, vivía en un estado de efervescencia futbolística que solo el madridismo sabe generar, esa mezcla única de pasión, exageración y un toque de histeria. En Valdebebas, mientras tanto, el trabajo no se detenía. Los entrenamientos bajo el mando de Xavi eran una coreografía meticulosa, con el balón como protagonista absoluto. Los jugadores, sudando a mares bajo el sol implacable, repetían ejercicios de salida de balón desde la defensa hasta que los movimientos parecían instintivos. Xavi, con su silbato colgado al cuello y una tableta táctica en la mano, observaba todo con esa intensidad serena que lo hacía parecer más un profesor universitario que un entrenador de fútbol. Cada tanto, se acercaba a Joan Martínez para darle una indicación precisa: mira siempre a Jude antes de dar el pase, él te va a abrir el espacio. Martínez asentía, serio, con esa concentración de quien sabe que está ante la oportunidad de su vida. Los veteranos, como Rudiger, no podían evitar sonreír al verlo. Este chaval parece que lleva 10 años en primera, le comentó el alemán a Militao durante un descanso, mientras ambos se echaban agua por la cabeza para combatir el calor. El ambiente en el vestuario, lejos de estar enrarecido por la situación de Asensio, era sorprendentemente distendido. Vinicius, que nunca perdía la oportunidad de soltar una broma, había colgado una foto en el grupo de WhatsApp del equipo, una captura de Martínez en un entrenamiento, con un filtro que le ponía una corona de rey. El nuevo jefe de la defensa, escribió, seguido de un aluvión de emojis de risas. Hasta Courtois, que solía mantenerse al margen de las bromas, respondió con un cuidado: Vini, que este te quita el balón en 2 segundos. Martínez, tímido como era, solo atinó a mandar un emoji de cara sonrojada, pero sus compañeros ya lo trataban como uno más, una señal de que el joven central había pasado la prueba invisible del vestuario madridista: caer bien sin intentarlo demasiado. Asensio, por su parte, seguía entrenando con la misma profesionalidad de siempre, pero los que lo observaban de cerca notaban pequeños detalles: una mirada perdida durante las pausas, un gesto de frustración cuando un pase no salía como quería. No era para menos. La expulsión contra Pachuca había sido un mazazo, y aunque él mismo reconoció en privado que había sido un error de cálculo, el eco de los titulares y los memes en redes sociales no ayudaba. Es un chaval fuerte, pero esto le está pesando, comentó uno de los fisioterapeutas del equipo a un periodista amigo, pidiéndole que no publicara nada. Asensio, que siempre había sido un ejemplo de madurez para su edad, ahora enfrentaba el desafío de su carrera: demostrar que podía levantarse de un tropiezo en el club más exigente del mundo. En los corrillos de Valdebebas, algunos compañeros intentaban animarlo. Tranquilo, Raúl, esto es el Madrid, aquí todos hemos tenido un mal día, le dijo Carvajal durante un ejercicio, dándole una palmada en la espalda. Pero Asensio solo asentía, con esa mezcla de orgullo y rabia que solo entienden los que han soñado con triunfar en el Bernabéu. Xavi, consciente de la situación, no había cerrado la puerta a Asensio, aunque su decisión de apostar por Martínez era inamovible por ahora. En una reunión con su cuerpo técnico, según fuentes internas, el tolosarra había sido claro: Raúl tiene calidad, pero necesita tiempo para pulir detalles. Joan está más preparado para lo que quiero ahora. Esa frase, lo que quiero ahora, era la clave de todo. Xavi no solo buscaba un central que defendiera, quería un arquitecto desde la zaga, alguien capaz de romper líneas con un pase y leer el juego como si tuviera un mapa mental del campo. Martínez, con su visión periférica y su calma bajo presión, era el prototipo perfecto. En un ejercicio táctico reciente, el joven había dejado boquiabiertos a todos al sacar un balón en largo que aterrizó en los pies de Rodrigo, quien solo tuvo que controlar y disparar.
Eso es, Joan, eso es, gritó Xavi, rompiendo por un segundo su compostura habitual. Hasta Florentino, que observaba desde un palco improvisado, asintió con una sonrisa que parecía decir: «Este chico vale cada euro que no hemos gastado en un fichaje galáctico». Pero la apuesta por Martínez no estaba exenta de riesgos, y en los despachos del club lo sabían. Los ojeadores, que habían seguido al joven central desde sus días en el Juvenil C, destacaban su potencial, pero también advertían de su falta de experiencia en partidos de alta presión. «Es un diamante en bruto, pero el Bernabéu no es un taller de joyería», comentó un exdirectivo en una tertulia de Radio Marca, con esa metáfora que sonaba mejor en su cabeza que en el aire. Los próximos partidos del Mundial de Clubes serían cruciales. Si Martínez brillaba contra rivales como el PSG, con un Mbappé que ya había jurado vengarse del Madrid tras su salida, o el Bayern, con un Kane hambriento de títulos, su ascenso sería incontestable. Pero si fallaba, las críticas lloverían sobre Xavi como una tormenta de verano, y los titulares no serían tan amables como los de ahora. En los bares de la capital, la discusión seguía girando en torno a los mismos nombres: Asensio, Martínez, Xavi. En el Café Gijón, un grupo de jubilados madridistas analizaba la situación con la seriedad de un consejo de administración. «Asensio es bueno, pero le falta cabeza fría», decía uno, mientras señalaba su propia sien con el dedo. «Martínez es muy joven, pero si Xavi lo pone, por algo será», replicaba otro, blandiendo una cucharilla como si fuera un argumento irrefutable. En las mesas de al lado, los camareros, acostumbrados a estas discusiones, sonreían y asentían, sabiendo que el madridismo es una religión que no admite ateos. Hasta los turistas, que apenas entendían español, se contagiaban del fervor, preguntando con gestos quién era ese Martínez del que todos hablaban. En las redes sociales, la fiebre no era menor. Los hashtags almohadilla Martínez futuro y almohadilla Asensio no se rinde competían por el primer puesto en tendencias, mientras los memes seguían multiplicándose como gremlins. Uno particularly viral mostraba a Xavi con el rostro de Yoda, diciendo: «El central del futuro, Martínez es». Otro, más cruel, ponía a Asensio con cara de cachorro abandonado bajo el texto: «Cuando Xavi te dice que no estás listo». Pero también había mensajes de apoyo para ambos. «Raúl, cabeza alta, que esto es el Madrid y aquí se vuelve siempre», escribió un aficionado con miles de seguidores. «Joan, a comerte el mundo, que la fábrica nunca falla», tuiteó otro, acompañando el mensaje con una foto del escudo del club. Hasta los jugadores, que solían mantenerse al margen de las redes, empezaban a sentir el peso de la expectación. Bellingham, siempre activo en Instagram, subió una story desde el gimnasio con la canción Sweet Caroline de fondo y un guiño: «Preparados para el show». Los fans, como detectives, interpretaron que era un mensaje de apoyo a Martínez, aunque probablemente solo era Jude siendo Jude. En las oficinas del Real Madrid, el departamento de comunicación trabajaba a contrarreloj para gestionar la narrativa. La presentación oficial de Martínez como parte del primer equipo estaba programada para la próxima semana, justo antes del partido contra el PSG. La idea era sencilla pero efectiva: un vídeo en las redes del club, con imágenes de Martínez entrenando, mezclado con declaraciones de Xavi y algún veterano como Rudiger. «Queremos que la afición lo sienta como suyo desde el primer día», explicó un miembro del equipo de marketing a un periodista del Mundo mientras revisaba el guión del vídeo. Pero también había que manejar la situación de Asensio con cuidado. El club, consciente de su potencial, no quería que el joven se sintiera descartado del todo. «Raúl es parte del futuro, pero hay que protegerlo», dijo una fuente cercana a Florentino, probablemente mientras tomaba un café en la cafetería del Bernabéu. Mientras tanto, en Valdebebas, el día terminaba con el equipo reunido en el césped, haciendo estiramientos bajo la atenta mirada de los fisios. Xavi, con su chaqueta del club y las manos en los bolsillos, charlaba con Arbeloa, que había subido desde el Castilla para compartir impresiones. Los dos, que habían compartido vestuario como jugadores, parecían estar en sintonía total. «Joan tiene lo que hace falta, pero hay que ir paso a paso», se les oyó decir, según un utilero que pasaba por allí con un carro de balones. Asensio, algo apartado, hablaba con Valverde, que le daba consejos con esa mezcla de hermano mayor y capitán que tan bien le sentaba. Martínez, por su parte, recogía su botella de agua y se dirigía al vestuario, ajeno al revuelo que su nombre generaba en la ciudad. El sol empezaba a bajar,
tiñendo el cielo de un naranja que parecía sacado de una postal, y Madrid, con su caos y su pasión, seguía girando en torno al Real Madrid. La historia, como siempre, estaba lejos de terminar.